Sí se visualiza, profesor. ¿Cómo? Sí veo la pantalla. Ok. Entonces vamos a colocar acá la presentación y me avisa si ve la presentación, por favor. Sí se ve. Ok. Bueno, para adelantar lo que es la parte del tema de propiedades de gases, el viernes no tuvimos clase y sería una clase perdida, pero bueno, vamos a aprovechar lo que es la tecnología para avanzar con la unidad, para avanzar con el tema y prepararnos para la evaluación que vamos a tener el día jueves. El día jueves vamos a tener un taller, digamos un taller porque va a ser en pareja, donde vamos a estar evaluando el tema número 1 de la unidad 3, asociada a la propiedad de los fluidos, en el caso de los gases. Habíamos quedado pendiente en hablar sobre la propiedad de los gases, específicamente el factor de compresión. Cuando nosotros hablamos del factor de compresibilidad, él está a lo que es la ecuación de los gases reales. Se han desarrollado numerosas ecuaciones de estado con el fin de correlacionar las variables de presión, volumen y temperatura. Lo veíamos la clase pasada como la ecuación del estado, que era P por V igual al número de moles por la constante por la temperatura. Ahora, cuando nosotros relacionamos las variables de presión, volumen y temperatura para los gases reales con datos fundamentales, sale un término, un factor de corrección denominado factor de compresibilidad del gas o factor de desviación del gas, o simplemente se le llama el factor Z. Ese sería básicamente lo que es el factor de compresibilidad del gas. Acá en la presentación yo les estoy colocando la que nosotros hacíamos referencia la última clase, donde están algunos componentes, los componentes del gas natural junto a sus propiedades. Podemos distinguir lo que es la fórmula, el símbolo, el peso molecular, la temperatura crítica, la presión crítica, el volumen crítico, la gravedad específica del gas y cuando hablamos la gravedad del gas en base al líquido. Ese sería entonces las propiedades de los o de los componentes asociados al gas natural. Yo les hacía un comentario de que por favor impresa o la copian, ustedes ven cómo lo van a hacer para el taller. Deben de tener esta tabla para que se ayuden y tengan donde copiar las propiedades de los componentes del gas. Volviendo otra vez a lo que era el tema del factor de compresibilidad. Entonces, la ecuación de estado que nosotros veíamos anteriormente se modifica y se le añade ese factor de corrección llamado factor de compresibilidad, llamado factor de desviación del gas o llamado factor Z. Ahora la ecuación quedaría presión por volumen va a ser igual al factor de compresibilidad de moles por la constante
Profe, no se escucha. Tampoco escucho nada.
Buenas. Ahora sí me escuchan. Sí, sí se le escucha. ¿Con interferencia o sin interferencia? Ok, creo que el Wi-Fi acá está medio raro. Reinalí, ¿todavía se ve la presentación o la pantalla mía? No, ya no se ve. No, ¿Cómo? no se ve. ¿Y ahora? Nada. Ahora sí. Ok. Entonces vamos a seguir con la presentación. Había quedado en esta parte, ¿verdad? Sí, ahí. Ok. Entonces hablábamos de que se ha podido demostrar o se ha mostrado que a nivel experimental, cuando se calcula el factor de compresibilidad, se puede se puede generalizar en base a dos propiedades adimensionales, que eran la presión y la temperatura pseudo reducida, cuyo fórmulas o expresiones matemáticas estaban relacionadas a la presión expresada en LPCA y la presión pseudotrítica, ¿ok?, del gas, tanto la presión como la temperatura. La temperatura en este caso va expresada en grados Rankine. Entonces, de esta manera nosotros podemos calcular lo que es la presión pseudo reducida y la temperatura pseudo reducida. Pero si ustedes están viendo a nivel de estas dos expresiones matemáticas, nosotros tenemos otra variable que es la presión pseudotrítica y la temperatura pseudotrítica, las cuales están definidas con la siguiente relación matemática. Y estas presiones pseudotríticas del gas natural está relacionada directamente con la base en la composición del gas. Miren que nosotros multiplicamos, entonces la presión pseudotrítica va a ser igual a la sumatoria desde n hasta i igual 1 de ¿quién? De la presión crítica de cada gas o de cada componente del gas natural por la fracción molar de ese gas. Ya este Y sub I ustedes están familiarizados y ya saben cuál es, porque lo hemos utilizado en las clases pasadas. Igualmente con la temperatura pseudocrítica. La temperatura pseudocrítica va a ser igual a la temperatura crítica de los gases, que es la que nosotros tenemos acá, la presión crítica, por la fracción molar del gas que compone al gas natural. Entonces, de esta manera nosotros podríamos calcular la presión pseudocrítica y la presión pseudo reducida. ¿Ok? Ahora, acá yo les muestro
lo que es el gráfico de Standing y Katz, el cual se utiliza para determinar el factor de compresibilidad del gas natural. Este tipo de gráfico, y es uno de los métodos o el método gráfico por el cual se puede determinar el factor de compresibilidad. Este gráfico está basado principalmente en ¿qué? Si nosotros vemos a nivel de la horizontal, tenemos la presión pseudo reducida. ¿Y cuál es esa presión pseudo reducida? Es la presión que nosotros podríamos calcular. Vamos a ver si se mueve acá la presentación. Podríamos calcular con estas dos fórmulas que ustedes ven acá, presión pseudo reducida. Entonces nosotros vamos a entrar a nivel del gráfico con la presión pseudo reducida del gas, la que nosotros calculamos. Cada una de estas curvas que ustedes están viendo acá y que están viendo acá, cada una de ellas representan la temperatura pseudo reducida. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros entramos con presión pseudo reducida, subimos y cortamos la curva donde esté representada nuestra temperatura pseudo reducida. Nosotros subimos, cortamos la curva, tocamos y luego vamos hacia los laterales, que es donde nosotros veríamos ese factor de compresibilidad. Esta curva es muy sencilla de utilizar porque uno solamente entra con presión pseudo reducida, toca la curva de temperatura pseudo reducida y luego ve el valor del factor de compresibilidad o el factor Z. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá, muchachas? Andreina, Reinalí. No, profe, ninguna. ¿Está grabando una clase? ¿Cómo? ¿La grabada? Sí, la clase está siendo grabada. Bueno, digo yo que está siendo grabada. ¿No está siendo grabada? Vamos a Sí, revisar. sí, ahí sale que está siendo grabada. Bueno, y dice que está siendo grabada. Acá, ven. Sí, ya. Bueno, cualquier cosa ustedes pueden volver a ver. Sí, ahí está grabándose la clase. Pueden volver a ver la clase. Y si se generan dudas, ustedes saben que estoy completamente a la orden para aclarar sus dudas. Ok, profe. Gracias. Ok. Sigamos entonces. Vamos a realizar un ejercicio. El ejercicio dice que un yacimiento contiene gas con la siguiente composición y nos da la tabla de componente y su fracción. Nos indica que el yacimiento se encuentra a una presión inicial y temperatura de 3000 LPCA y 180 grados Fahrenheit. Eso es lo que nos indica a nosotros el ejercicio. Nos dan los datos, nos da componentes y nos da la fracción. Ahora nosotros necesitamos determinar lo que es el factor de compresibilidad para este gas. Vamos a ayudarnos acá con Excel para que ustedes vean. Imagínense que esta sea la pizarra
que comúnmente nosotros utilizamos a nivel de la clase presencial. Y esta es la tabla que yo siempre les dibujo a nivel de la pizarra, pues, con los componentes y la fracción. Tenemos CO2, N2, C1, C2, C3 y C4 y NC4 serían los componentes del gas natural para efectos de este ejercicio. ¿Qué vamos a hacer primero? Para nosotros poder calcular el factor de compresibilidad, ¿ok?, a nivel de las condiciones iniciales del yacimiento, y acabamos de ver que lo podemos realizar por el método gráfico utilizando el gráfico de Standing y Katz. Nosotros tenemos que entrar a nivel del gráfico con la presión pseudocrítica y con la temperatura pseudo reducida, perdón, la presión pseudo reducida y la temperatura pseudo reducida. Ahora, para poder entrar y calcular la presión pseudo reducida, nosotros necesitamos calcular la presión pseudo reducida y la temperatura pseudo reducida para poder llegar y generar y ubicar a nivel del gráfico de Standing y Katz ese factor de compresibilidad. Para nosotros poder calcular la presión pseudo reducida, y me van a permitir ir para acá, que serían estas señoras que están acá, vamos a copiarlas y nos las vamos a traer para acá, para Excel, para que la tengamos acá a mano. Correcto, acá están. Estas son las señoras que nosotros necesitamos calcular para poder entrar a nivel del gráfico de Standing y Katz. Pero como les comentaba al principio, para poder calcular las presiones y las temperaturas pseudo reducidas, nosotros necesitamos calcular primeramente las presiones pseudocríticas. Para calcular las presiones pseudocríticas, entonces nosotros vamos a necesitar estas fórmulas que están acá, que es para calcular la presión pseudocrítica del gas. Ahora, para poder calcular la presión pseudocrítica, nosotros necesitamos, además de la fracción, nosotros vamos a necesitar la presión y la temperatura crítica de cada uno de los componentes de ese gas. Entonces, nosotros necesitamos, primeramente, para calcular ese factor, necesitamos la presión crítica de cada gas. ¿Y cómo nosotros podemos calcular la presión crítica de ese gas? No la podemos calcular porque ya eso nosotros lo tenemos a nivel de la tabla. Si nosotros vamos a nivel de la tabla que le mostré al principio, que es la tabla de los gases, de los componentes del gas, nos va a decir que la presión crítica para el gas, vamos a ver, a nivel de la tabla, si vemos el dióxido de carbono, la presión crítica es 1071,0. Yo coloco acá 1071,0. La presión crítica del nitrógeno. Vámonos a la tabla y buscamos el nitrógeno. Presión crítica 493,0. Presión crítica 493,0. 493,0. Acá. No, estos son 0. Vamos a dejarlos así, sin decimales.
La presión crítica de C1 sería, vamos a la tabla, C1 sería metano, presión crítica 667,8. 667,8. Aló, 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 aló. Se volvió a pegar. Aló. ¿Me están copiando? El Sí, profe. C2, que sería el etano, sería 707,8. Colocamos 707,8. El C3, que sería el propano, sería 616,3. 616,3. El IC4, que sería el ibutano, tendría una presión de 529,1. Y el NC4, que sería el N-butano, sería 550,7. Vamos a sacar aquí, ok, ahí, un decimal. Ese sería entonces mi presión crítica. Ahora, yo necesito calcular esta señora que está acá, que sería la presión crítica de cada gas por la fracción de cada gas. Entonces, eso va a ser igual a que yo tengo la fracción por la presión crítica de ese gas. Y sería 21,42. Si yo bajo mi fórmula, él me debería de calcular cada una de las presiones críticas por la fracción de cada uno de los gases. Vamos a colocar acá los cuadritos. Pero me dice que es la sumatoria. Entonces yo le digo acá igual y le digo suma todos estos señores que están acá. Y esa sería la presión pseudocrítica del gas. ¿Ok? Ahora vamos con la temperatura. La temperatura crítica de cada gas, nosotros igual la vamos a extraer de la tabla de valores de los componentes del gas natural. Sería la temperatura del dióxido de carbono, temperatura crítica del dióxido de carbono sería 547,90. Tengo la del nitrógeno, que sería nitrógeno, temperatura crítica 227,60. 227,60. Busco la del metano, que sería 343,37. 343,37. Ahora voy con la del etano, que sería 550,09. 550,09. Voy con la del propano, que sería C3, 666,01. 666,01.
1,01. La del ibutano, que sería 734,98. Y por último, la del NC4, que sería el N-butano, que sería 765,65. 765,65. Ahora busco la sumatoria de cada una de ellas por la multiplicación de su fracción. Me quedaría la temperatura por Y sub I. Le doy igual y multiplícame la fracción por la temperatura crítica de cada gas. Aquí ya yo tengo mis valores. Ahora, ¿cómo determino yo la temperatura pseudocrítica? Esta sería la temperatura pseudocrítica del gas, que sería la sumatoria de toda esta gente que está acá. Sería toda esta gente que nosotros tenemos acá. Sería entonces 384,44. Esa sería mi presión pseudocrítica y mi temperatura pseudocrítica. Ahora bien, como ya yo tengo la presión pseudocrítica y la temperatura pseudocrítica, ahora sí yo puedo decir que puedo calcular la presión y la temperatura pseudo reducida. Que la presión pseudo reducida va a ser igual a la presión y nosotros sabemos que, vamos a colocarlo acá abajo, que la presión pseudo reducida va a ser igual a ¿qué? A la presión que sería los 3000 LPCA que nos está dando el ejercicio entre la presión pseudocrítica que sería 667,67 y esta sería mi presión pseudo reducida. La temperatura pseudo reducida va a ser igual a ¿qué? A la temperatura del yacimiento, que si no me equivoco, vamos a revisar acá, eran 180 grados Fahrenheit. ¿Correcto? 180 grados Fahrenheit más 460 para llevarlos a ranking entre la temperatura pseudocrítica que serían los 384,44 y eso nos daría un valor a nosotros de 101,66. Ya teniendo los valores de presión pseudo reducida y de temperatura pseudo reducida, nosotros venimos al gráfico de Standing y Katz. Yo creo que allí lo podríamos ver más o menos. Vamos a agrandarlo un poco más. Ok. Miren que nuestra presión pseudo reducida es 4,49. Y esa sería nuestro eje de X y nuestro guía para poder entrar. Esa sería la entrada al gráfico, la presión pseudo reducida. Coloquen por allí, tomen nota. Presión pseudo reducida es la entrada al gráfico. Entrada al gráfico. Me dice que es 4,49. Eso sería aproximadamente 4,50. Yo me ubico acá arriba y miren que va de 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Es decir, que mi presión pseudo reducida debería de estar entre 4 y 5. ¿Ok?
Yo tengo 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es decir, que cada rayita desde el 4 al 5 equivale a 0.1. Ahora bien, como ya yo sé, vamos a dar acá insertar forma y voy a dar una línea. Ya yo sé que cada una vale 5, entonces cuento 4.0, punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5. Esta sería la línea, yo la voy a trazar hasta acá. Y le voy a pedir un color. ¿No? Ok. Para que ustedes puedan ver la línea. Sí. ¿Vieron? Sería 4.5. Esa es la entrada a mi gráfico. Ya yo entré. Ahora, la referencia va a ser la temperatura pseudo reducida. Yo bajo la raya, la línea, y voy a cortar la línea de 1.66. Si yo tengo acá la curva de 6 y tengo acá la curva de 7, entonces nosotros deberíamos de extrapolar la curva entre esas dos curvas. Interpolar entre la curva de 1.6 y la curva de 1.7. Acá ya sería, como diríamos nosotros a nivel de la ingeniería, al ojo por ciento. Vamos a copiar acá esta línea, misma línea. Esta no me va a servir. Vamos a generar otra línea. 1.6, 1.7 me pide 1.66. Sería más o menos acá. Este punto que está acá. A ver. Ese punto que está acá. Vamos a rojo. Vamos a ponerlo un poco más gruesa. ¿Lo estamos viendo? Andreina, Reinalí. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Ven los dos cortes de las líneas, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, de 0.8, que sería este que está acá, al 9, cada una de las líneas equivale a 1. Entonces sería 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5. Por lo tanto, mi factor Z sería igual a 0,85. ¿Lo vimos? Chicas. ¿Aló? Sí, más o menos. Más o menos. ¿Cuál es la duda, Reinalí? Aprovecha. No, o sea, yo con lo que está explicando ya me estoy recordando lo que vimos en gasotecnia. Ajá. Esto es gasotecnia, esto es pura gasotecnia. Seguimos entonces. Sí. Ok, ya acá terminamos el ejercicio porque era lo que nos pedía, determinar Z. Y ya Z lo calculamos. Ya no quiero cuentos y no quiero baches durante el examen. Porque ya lo calculamos y ya lo tenemos allí. ¿Lo vemos? Ok, sigamos con la Profe, y clase. para el examen tenemos que imprimir esa gráfica también. Ya va, que no te escucho. Estoy conectado en la computadora y por mi teléfono. Déjame subir. Ajá, dime. Que si para el examen tenemos que imprimir esa gráfica. Sí, correcto, correcto. Tienen que Ok. llevar la gráfica.
Porque esa sí no la van a poder dibujar. Ok, perfecto. Ok, ya hicimos este ejercicio. Ahora, para el cálculo de las propiedades pseudocríticas, cuando no se conoce la composición del gas, es decir, que yo no les doy lo que ustedes acaban de ver allí, sino que les doy que si es gas natural o gas condensado, entonces existen correlaciones para nosotros poder calcular las propiedades pseudo reducidas y pseudocríticas en base a lo que es la gravedad específica o la gravedad del gas con que nosotros estamos trabajando. Si vamos a tener dos casos, si es un sistema de gas natural, entonces la presión pseudocrítica va a ser igual a 677 más 15 por la gravedad del gas menos 37,5 por la gravedad del gas al cuadrado. Si es un sistema de gas condensado, entonces la presión pseudocrítica va a ser igual a 706 menos 52,7 por la gravedad del gas menos 11,1 por la gravedad del gas al cuadrado, y la temperatura pseudocrítica va a ser igual a 187, más 330 por la gravedad del gas menos 71,5 por la gravedad del gas elevado al cuadrado. Donde entonces nosotros podríamos calcular lo que es la presión pseudocrítica y la presión y la temperatura pseudocrítica en base a si no conocemos la composición del gas natural. Lo podríamos calcular de esa manera. Asimismo, también se pudo realizar, o graficar ese tipo de correlaciones en base a un gráfico donde se puede calcular la presión pseudocrítica y la temperatura pseudocrítica conociendo la gravedad del gas y conociendo qué tipo de gas nosotros estamos trabajando. Para poder utilizar este gráfico es importante visualizar estos límites. Para que nosotros podamos trabajar con este gráfico y podamos trabajar con estas correlaciones, el máximo para el nitrógeno debe de ser de 5%, el máximo para el dióxido de carbono debe de ser del 2%, y para el máximo del azufre, del H2S, debería de ser del 2%. Eso deberían de ser los límites para poder utilizar el gráfico que ustedes están viendo acá a nivel de la presentación. Vamos, antes de hablar de lo que son las limitaciones del método de Standing in Cats, vamos a realizar un ejercicio aplicando lo que es estas correlaciones para el cálculo cuando no se conoce la composición del gas asociado al yacimiento, o para calcular las propiedades pseudocríticas por medio de las correlaciones ya planteadas por Standing cuando no se conoce la composición del gas. Asumiendo que es un gas natural y asumiendo que el peso molecular aparente de ese gas es de 20,23, ¿ok? Vamos acá a nuestra pizarra. Calcular las presiones pseudocríticas
pseudocríticas para un gas natural cuyo peso molecular aparente es de 20,23, nos pide calcular la presión pseudocrítica y nos pide calcular la temperatura pseudocrítica. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería acá? ¿Y cuánto sería la temperatura pseudocrítica? Nosotros ya sabemos que para calcular utilizando estas correlaciones, y nos está diciendo que es un sistema de gas natural, ok, ahora sí. Y nos está diciendo que es un sistema de gas natural, nosotros debemos de calcular las presiones pseudocríticas y las temperaturas pseudocríticas en base a la gravedad del gas. Bueno, nosotros vamos a calcular la gravedad del gas. Ajá, profesor, ¿y cómo calculamos entonces nosotros la gravedad del gas? Recuerden que la gravedad está asociada al peso molecular aparente del gas entre el peso molecular del aire. Y ambas variables nosotros las conocemos. ¿Y por qué la conocemos? Porque el ejercicio nos da el peso molecular aparente del gas, que es 20,23, entre el peso molecular del aire, que nosotros conocemos, que es ¿Aló? ¿Me escuchan? Ahora sí. Ok. Ajá. Tenemos el peso molecular aparente del gas, que nos lo da el ejercicio, y el peso molecular del aire, que nosotros lo conocemos porque es un fluido de referencia, que es 29,96. Y allí nos da el peso molecular, la gravedad de ese gas, que es 0,68. Conociendo ya, vamos a llevarnos esto para acá. Conociendo ya la gravedad del gas, ya calculamos la gravedad del gas, que dijimos que era 0,68, entonces ya yo puedo utilizar esta fórmula que está acá. Y yo le digo, ok, esto es igual a 677 más 15 por la gravedad del gas. Dios mío. Ok, lo que pasa es que como estoy conectado con mi teléfono para que no se pare y no tener el problema con la llamada, entonces por eso es que se cae. Discúlpenme. Entonces decíamos que teníamos ya la gravedad del gas, podemos calcular la presión pseudocrítica, que sería igual a 677 más 15 por la gravedad del gas, que es 0,68, menos 37,5 por la gravedad del gas, que es 0,68. Vamos a ver si me va a dejar elevar al cuadrado. Vamos
Vamos a darle acá un momento para buscar el signo de elevar al cuadrado. Insertar símbolo. Vamos a ver. Debería de ser este. Cerrar. Vamos a copiar. Y le damos pegar acá al cuadrado. Vamos entonces, denme un minuto para ubicar acá en producción. Allí debería de tener yo un elevado al cuadrado. Disculpen un momento para terminar de hacer el ejercicio bien. 1, 2 y 3. Ejercicios, curvas y PR. Acá está. Este es. Pongo acá. Ahora sí. Ya. Nos da 669,86. La presión pseudotrítica. Ahora vamos con la temperatura pseudotrítica, que sería igual al 168 más 325 por la gravedad del gas, que es 0,68, menos 12,5 por 0,68 elevado al cuadrado. Y eso nos daría a nosotros una temperatura de 383,22. Y así calcularíamos nosotros la presión pseudotrítica y la temperatura pseudotrítica. Por ejemplo, asumiendo en el ejercicio pasado que nos daba una presión, ¿se acuerdan? Ya va. Una presión de 3000 LPCA, ¿se acuerdan? Y una temperatura de 180, si no me equivoco. Nosotros podríamos calcular en base a este mismo ejercicio la presión pseudo reducida y la temperatura pseudo reducida. Ahora, ¿a qué sería igual la temperatura, la presión pseudo reducida? Eso va a ser igual a los 3000, asumiendo el ejercicio anterior, ¿se acuerdan? Entre la presión pseudotrítica. Eso me daría a mí 4,48. 4,48. La temperatura pseudo reducida, eso va a ser igual a la temperatura, abro paréntesis acá, que sería los 180 más los 460 para llevarlo a ranking, entre la temperatura pseudotrítica que yo la acabo de calcular. Y eso sería 1,67. Y como tomamos varios datos, es más, incluso este peso molecular es relacionado al ejercicio anterior, nos da prácticamente las mismas presiones pseudo reducidas y la temperatura pseudo reducida del ejercicio anterior. Con estos datos nosotros podríamos entrar entonces a la tabla, al gráfico de Standing y Katz para determinar el factor de compresibilidad y nos debería de dar también aproximadamente el 0,85 que nos dio en el ejercicio pasado. Entonces ya ven cómo se puede calcular las presiones pseudocríticas cuando no se conozca la composición del gas. Con respecto a lo que son las limitaciones del método de Standing y Katz, es que el gas natural debe de ser rico en metano, es decir, C1 mayor a 80%. El gas no debe tener hidrocarburos aromáticos. El gas no debe tener impureza. Un contenido de 20% de nitrógeno.
produce un error del 4% y la presencia de CO2, de dióxido de carbono, produce un error en el cálculo del factor de compresibilidad igual al valor del porcentaje de CO2 en la mezcla. No presenta buenos resultados a temperaturas y presiones cercanas a la crítica y no se recomienda su uso en el cálculo de factor de compresibilidad a presiones mayores de 10.000 LPCA. Entonces, en base a estas limitaciones de Standing y Katz, se plantearon o se desarrollaron unos ajustes de la curva de Standing y Katz. Y de eso nosotros hablamos de la corrección de Wishart y Aziz y la correlación de Carr, Kobayashi y Burroughs. Esto con el fin de ajustar las propiedades pseudocríticas de los gases cuando el gas natural tiene impurezas asociadas al nitrógeno, al dióxido de carbono y al H2S. Con respecto a la correlación, que sería la primera relación que nosotros vamos a ver, que es la correlación de Wishart y Aziz. Vamos a copiar acá, déjenme un momento. Ok. Para la correlación de Wishart y Aziz, los gases naturales que contienen dióxido de carbono y H2S exhiben un comportamiento del factor de compresibilidad diferente al de un gas dulce, razón por la cual Wishart y Aziz presentaron un procedimiento para tomar en cuenta esas impurezas. Este le permite el uso de la carta generalizada de Standing y Katz usando un factor de corrección para ajustar la temperatura y la presión pseudocrítica, el cual va a depender de la concentración del CO2 y del H2S en el gas. Para las expresiones o para corregir lo que es, vamos a borrar acá, vamos a comenzar con la temperatura pseudocrítica. Esta sería la temperatura pseudocrítica corregida. Esta va a ser igual a la temperatura pseudocrítica calculada menos el factor de corrección. Este factor de corrección nosotros lo debemos de calcular. ¿Ok? Y ahorita lo vamos a ver cómo lo vamos a calcular. Ahora bien, para la presión, vamos a copiar acá para mantener el formato de la fórmula. Para la presión pseudocrítica corregida, eso va a ser igual. Vamos a insertar acá en diseño, vamos a insertar fórmula. La presión pseudocrítica corregida va a ser igual a la presión pseudocrítica menos la temperatura pseudocrítica corregida entre la temperatura pseudocrítica más B, que sería la fracción molar del H2S presente en la mezcla por 1 menos B, cierro el paréntesis, por el factor de ajuste o de corrección. Borro esto.
Esa sería la manera de cómo calcular la presión pseudotrítica corregida. Ahora, para calcular el factor de ajuste de la temperatura pseudotrítica, se plantea una ecuación matemática que nos dice que el factor de ajuste FSK va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual, voy a borrar todo esto, a 120 por A, vamos a borrar acá y vamos a insertar diseño para que quede bien la fórmula, a elevado a 0,9 menos, vamos a copiarnos este factor que está acá, porque a esta A también la vamos a elevar, pero esta A estaría elevada a 1,6. 1,6. Cierro paréntesis, más, más 15 por, abro paréntesis, ya va, abro paréntesis, por B elevado a la 0,5 menos, control B, sería B elevado, o mayúscula, B elevado a la 4. B elevado a la 4. Así entonces nosotros podríamos calcular el factor de corrección. Ahora, si nosotros vemos la ecuación del factor de corrección, vemos que hay dos variables, A y B, pero ya sabemos que B va a ser igual a la fracción molar del H2S. Esto tiene que ser en mayúscula. La fracción molar del H2S. Y A va a ser igual a va a ser igual, como decíamos nosotros, que la correlación de Wishart y Asís estaba fundamentada en la fracción o la cantidad de CO2 y dióxido de carbono y H2S, según lo que decía la teoría de la correlación de Wishart y Asís, estaba fundamentada bajo la concentración del dióxido de carbono y de el H2S. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de A va a ser igual a la fracción molar del H2S más la fracción molar del CO2. Ese sería el valor de A y este sería el valor de B. A
va a ser igual a la fracción molar del azufre, del H2S, más la fracción molar del dióxido de carbono. Mientras que B, para calcular el factor de corrección de la temperatura pseudocrítica, va a ser igual a la fracción molar del H2S. Eso sería con respecto a la correlación de Wishart y Asís. Ahora, para la correlación de Carr, Kobayashi y Burroughs. Estos nombres son una cosa seria. Ok. Para la correlación de Carr, Kobayashi y Burroughs, vamos a copiarnos acá el formato de la fórmula para traernos las fórmulas. Vente para acá. Vamos a copiarnos esto, copiar. Y vamos a traerlo para acá. Carr, Kobayashi y Burroughs. Ok. Para Carr, Kobayashi y Burroughs, ellos presentaron un procedimiento simplificado para ajustar las propiedades pseudocríticas de gases naturales que contienen impureza, el cual puede usarse cuando no se conoce la composición del gas natural. El procedimiento se resume en dos pasos básicamente. Conociendo la gravedad específica del gas natural, entonces se calcula la temperatura, vamos a echar esto para acá, se calcula la temperatura y la presión pseudocrítica, ¿va? Que se me unió, vamos a echar esto para acá. Ok, aquí estaba yo. Yo estaba aquí. Ajá. Para utilizar la correlación de Carr, Kobayashi y Burroughs, estábamos comentando que el procedimiento se va a dividir básicamente en dos pasos. Primero, vamos a calcular la presión pseudocrítica y la temperatura pseudocrítica utilizando las correlaciones que se utilizan, valga la redundancia, cuando no se conoce la composición del gas. En este caso, por ejemplo, podríamos decir que sería gas natural o gas condensado. Podría ser cualquiera de estas dos, conociendo la gravedad específica. Cuando nosotros determinemos la presión pseudocrítica y la temperatura pseudocrítica con estas ecuaciones, dependiendo si es gas natural, ¿ok? Nosotros vamos a corregir o vamos a ajustar estas propiedades pseudocríticas que calculamos con las ecuaciones, no conociendo la composición del gas natural, ¿ok? Que ya la vimos allá atrás. Vamos a ajustarlas para ajustar la temperatura pseudocrítica corregida según Carr, Kobayashi y Burroughs va a ser igual a la temperatura pseudocrítica calculada con aquella fórmula para el gas natural, no conociendo su composición, menos 80 por, ya va que aquí me estoy saliendo del formato, menos 80 por, abro paréntesis, la fracción molar del CO2 más 130 por
abro paréntesis, la fracción molar del H2S. Menos 250 por la fracción molar del nitrógeno. Entonces ya acá podemos ver que estamos haciendo la relación de los tres componentes en los cuales se condicionan los gráficos de Standing y Katz, que sería dióxido de carbono, el H2S y el nitrógeno. Para efectos de la presión pseudocrítica, vamos a copiar esto porque es muy parecida. Para la presión pseudocrítica, acá borro y sería presión pseudocrítica corregida, va a ser igual a la presión pseudocrítica más 440 por la fracción molar del CO2 más 600 más 600 por la fracción molar del H2S menos 170 por la fracción molar del nitrógeno. Eso sería entonces los cálculos o las expresiones matemáticas dentro de la correlación ajustadas por la correlación de Carr, Kobayashi y Burroughs, ¿ok? Para determinar las temperaturas pseudocríticas corregidas para los componentes del gas natural, no conociendo el resto de los componentes, sino sabiendo que existe una fracción de CO2, de H2S y de nitrógeno. Entonces, para corregir las temperaturas y las presiones pseudocríticas, entonces se pueden utilizar estas correlaciones que están acá. Una vez, entonces, ya sabemos que en el primer paso para la correlación de Carr, Kobayashi y Burroughs, primero deberíamos de calcular la presión y la temperatura pseudocrítica del gas natural sin conocer los componentes con las ecuaciones que ya vimos anteriormente. Una vez calculada la presión y la temperatura pseudocrítica, debemos de ajustar esas propiedades con estas relaciones matemáticas que tenemos acá. Una vez realizada la corrección, vamos a utilizar estas temperaturas y presiones pseudocríticas corregidas para calcular la presión y la temperatura pseudo reducida. Una vez calculamos la presión y la temperatura pseudo reducida, podemos determinar el factor Z. Para efectos del ejercicio, vamos a hacer dos ejercicios aplicando la correlación de Wishart y Aziz y la correlación de Carr, Kobayashi y Burroughs. Para el primer ejercicio, entonces, nosotros vamos a Excel, vamos a la siguiente página, vamos a decir que vamos a tener un gas natural, ¿correcto? Tenemos un gas natural que se considera ácido. Cuando un gas se considera ácido es porque posee más de 4 ppm de H2S, a lo que equivale 1 gramo por cada 100 pies cúbicos. Entonces, este gas se va a considerar ácido. Tiene una gravedad específica
la gravedad específica del gas va a ser igual a 0,7. ¿Ok? El análisis de la composición de una muestra de ese gas nos indica que tiene de CO2 5%, de H2S nos indica que tiene un 10%, 5, 10%, y nos pide calcular hallar el factor Z de compresibilidad. ¿Ok? Eso sería entonces lo que nos pediría el ejercicio. Ahora, no conozco la composición total del gas natural. Solamente conozco su gravedad específica y sé que es un gas ácido. Por los datos que me da, ¿ok? Están fuera de estos parámetros. Miren que el ejercicio nos indica que de CO2 tiene 5% y para este gráfico nos pide un máximo de 2%. Y ahí descartamos el uso de este gráfico. ¿Ok? Entonces vamos a utilizar estas dos fórmulas que nosotros tenemos acá, porque nos dice que es un gas natural. Y Profe, no se escucha nada.